En un mundo donde las historias antiguas parecen diluirse en la bruma del tiempo, hay relatos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a cuestionar lo que damos por sentado. Uno de esos relatos es el misterio de los gigantes Nefilim, seres que, según la Biblia, surgieron en un tiempo de caos y destrucción, pero que sorprendentemente parecen haber dejado una huella indeleble en la historia humana. La idea de que estos gigantes, en lugar de desaparecer con el diluvio, hayan persistido, genera una serie de preguntas que desafían la lógica y la fe. ¿Podrían estos seres haber sobrevivido a la catástrofe universal que, en la narrativa bíblica, buscó purgar la tierra de la corrupción y el mal? ¿Qué implicaciones tendría su posible retorno o existencia continua para nuestra historia, nuestra espiritualidad y nuestra comprensión del mundo? La Biblia, en sus textos más antiguos, menciona a los Nefilim en momentos cruciales, pero también en pasajes que parecen insinuar que su presencia no fue simplemente un accidente del pasado, sino una realidad que se extendió mucho más allá del tiempo en que vivieron. La historia de los espías de Israel en Canaán, por ejemplo, revela que los gigantes seguían siendo una presencia formidable en las tierras prometidas, incluso después del diluvio. Este hecho, lejos de ser un mero detalle histórico, sugiere una continuidad en la existencia de estas criaturas, lo que plantea un enigma que pocos están dispuestos a aceptar en su totalidad. La narrativa bíblica, en su aparente sencillez, oculta un conflicto mucho más profundo, uno que atraviesa generaciones y que involucra cuestiones de fe, poder y la lucha entre fuerzas espirituales y terrenales. Este misterio, que ha sido objeto de interpretaciones y teorías diversas, no es solo una cuestión de curiosidad histórica o arqueológica, es una puerta abierta a comprender aspectos ocultos de nuestra historia espiritual y de la misma creación. La posibilidad de que los Nefilim no fueran simplemente seres de carne y hueso, sino también símbolos de una lucha que trasciende lo material, enriquece la narrativa y nos invita a explorar no solo qué pasó realmente, sino también qué significa esa presencia en nuestro presente. Podría ser que estos gigantes sean una manifestación de fuerzas que todavía operan en las sombras, influenciando eventos y decisiones en el mundo moderno. La respuesta a esa pregunta puede cambiar nuestra percepción de la historia y de la realidad misma. En este contexto, las distintas teorías que intentan explicar la persistencia o el regreso de los Nefilim adquieren una relevancia especial. Algunas sugieren que estos seres, o su linaje, lograron sobrevivir en secreto a través de las generaciones, ocultos en rincones remotos del mundo. Otros proponen que el diluvio, en realidad, fue un evento localizado, no universal, dejando intacta una parte de esa raza de gigantes en otros territorios. Y una tercera corriente sostiene que la intervención de seres espirituales caídos, en alianza con humanos, pudo haber reconstituido esa línea de gigantes después del cataclismo, como una forma de continuar su influencia en la Tierra. Cada una de estas teorías, aunque diferente en su enfoque, comparte la misma inquietud: entender qué papel jugaron estos seres en nuestra historia y qué papel podrían tener en nuestro destino. A medida que avanzamos en esta exploración, veremos cómo los textos antiguos, los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones académicas convergen y divergen en un intento de desentrañar un misterio que sigue vivo. La historia de los Nefilim no solo es un relato de seres con una estatura descomunal, sino también una metáfora de una lucha ancestral entre el bien y el mal, lo visible y lo oculto, lo divino y lo humano. La pregunta que permanece en el aire, desafiante y abierta, no es solo si estos gigantes volvieron, sino qué significa su presencia
para quienes buscamos entender los secretos más profundos de nuestro origen y nuestro propósito en esta tierra. La historia todavía no ha terminado, y el legado de estos seres, en apariencia extintos, podría estar mucho más vivo de lo que imaginamos. Una dimensión que muchas veces pasa desapercibida en el análisis del fenómeno Nefilim es su posible influencia en las tradiciones culturales y mitologías que se han transmitido a través de los siglos en diversas civilizaciones. La presencia de gigantes en relatos mesopotámicos, egipcios y en culturas precolombinas no puede ser vista como mera coincidencia, sino como un reflejo de una memoria ancestral que sobrevive en la narrativa colectiva. Estos relatos, en apariencia independientes, comparten elementos comunes: seres de estatura descomunal, fuerza desmedida y una relación ambivalente con los dioses o el cosmos. La persistencia de estos símbolos sugiere que, en alguna dimensión, la historia de los Nefilim ha sido internalizada por la humanidad y se ha manifestado en formas que trascienden las fronteras geográficas y temporales. Ahora considere cómo esto se relaciona con las interpretaciones modernas de la arqueología y la historia. La búsqueda de restos que puedan confirmar la existencia de estos seres ha llevado a descubrimientos que, aunque controvertidos, avivan el interés y la especulación. Por ejemplo, existen relatos de estructuras megalíticas que desafían las capacidades tecnológicas conocidas en su época, lo cual alimenta la hipótesis de que pudo haber existido una civilización avanzada con conocimientos y habilidades que, en su momento, estaban relacionados con seres de naturaleza extraordinaria. Estas evidencias, si bien aún no son concluyentes, abren la puerta a la posibilidad de que la historia de los gigantes no sea solo un mito, sino una huella de una presencia real que dejó su marca en la memoria colectiva y en el patrimonio arqueológico. Por otro lado, la dimensión espiritual de este enigma amplía su alcance cuando consideramos cómo la tradición judeocristiana ha interpretado la existencia de los Nefilim en un contexto de lucha entre las fuerzas divinas y las caídas. La narrativa no solo se centra en el hecho de su presencia física, sino en su papel como agentes de corrupción, portadores de un conocimiento prohibido y catalizadores de la rebelión contra lo divino. Desde esta perspectiva, los gigantes no son solo seres de carne, sino símbolos de la arrogancia humana y de las fuerzas espirituales que buscan desestabilizar el orden divino. En ese sentido, su retorno o persistencia en la historia puede entenderse como una manifestación de esa misma lucha que se despliega en diferentes niveles, desde lo material hasta lo espiritual. Otra faceta que merece atención es cómo la percepción de estos seres ha sido utilizada en diferentes tradiciones esotéricas y místicas para explicar fenómenos inexplicables. En muchas corrientes ocultistas, los Nefilim representan una conexión con conocimientos antiguos, con poderes que trascienden la comprensión humana ordinaria. Se les atribuyen capacidades de manipulación de energías cósmicas y la influencia en eventos que parecen estar fuera del control humano. En este sentido, la figura del gigante se transforma en un símbolo de aquellas fuerzas que, aunque invisibles, operan en las sombras y que, según algunas interpretaciones, todavía están activas en el entramado del poder mundial. La presencia de estos seres en la historia, por tanto, no solo es un testimonio del pasado, sino también un recordatorio de que las fuerzas invisibles siguen ejerciendo influencia en nuestro presente. Finalmente, es importante entender que, más allá de las evidencias físicas o las interpretaciones simbólicas, el verdadero impacto del misterio Nefilim radica en su capacidad de desafiar nuestra percepción de la realidad y nuestra relación con lo divino. La existencia de estos seres, si bien todavía rodeada de incógnitas, nos invita a explorar las fronteras de la fe, la historia
y la espiritualidad. Nos desafía a cuestionar cuánto de lo que damos por sentado en nuestra narrativa histórica puede ser solo una capa superficial, mientras que en el trasfondo persisten secretos que podrían cambiar nuestra manera de entender quiénes somos y de dónde venimos. La presencia de los gigantes en nuestro pasado, en definitiva, nos invita a contemplar la posibilidad de que la historia sea mucho más compleja, misteriosa y llena de fuerzas que trascienden lo evidente. Al contemplar la complejidad de estos hilos entrelazados, resulta evidente que la narrativa de los Nefilim trasciende la simple cronología de hechos históricos o mitológicos. Es como si cada pieza de evidencia, cada relato, fuera una faceta de un espejo que refleja una dimensión más profunda de nuestra existencia y de las fuerzas que han moldeado nuestro pasado. La interacción entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo espiritual, comienza a tejer una trama que desafía la linealidad de nuestra percepción convencional y nos invita a entender la historia como un tapiz vivo, donde cada hilo lleva en sí el peso de un significado que todavía no hemos logrado descifrar en su totalidad. La persistencia de estas figuras en diferentes culturas, en símbolos y en creencias, refuerza la idea de que su presencia no fue simplemente un fenómeno aislado, sino una manifestación de una lucha que trasciende los límites de lo humano. Una lucha que aún resuena en los niveles más profundos de nuestra conciencia. En este contexto, las teorías que exploran su supervivencia o su posible retorno no solo abren puertas a especulaciones, sino que también actúan como ventanas hacia una realidad que podría estar más entrelazada con nuestro día a día de lo que muchas veces estamos dispuestos a reconocer. La posibilidad de que estos seres hayan dejado un legado oculto, que su influencia se haya diseminado en formas sutiles y en conocimientos perdidos, nos obliga a cuestionar la superficie de nuestra historia oficial. La metáfora de un río subterráneo que corre bajo la superficie del paisaje visible ejemplifica cómo estas fuerzas invisibles, si bien no siempre perceptibles, siguen alimentando las corrientes que mueven nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras decisiones. La percepción de que un conflicto ancestral todavía opera en las sombras nos desafía a ampliar nuestra visión, a buscar en los rincones más profundos de nuestro ser y de nuestra historia las respuestas que quizás nunca nos hayan sido entregadas en forma explícita. Mirando hacia adelante, en la convergencia de todos estos elementos, se dibuja un escenario en el que la comprensión plena requiere un movimiento consciente hacia la integración de aspectos que por mucho tiempo hemos preferido mantener en la penumbra. La historia de los gigantes no es solo un relato de seres descomunales, sino un símbolo de una confrontación que aún no termina, una invitación a reconocer que las fuerzas que una vez intentaron alterar el orden divino todavía podrían estar operando en diferentes niveles. La visión que surge de estos hallazgos y reflexiones es la de un cosmos en el que los límites entre lo divino y lo terrenal se vuelven difusos, donde las huellas del pasado nos llaman a una mayor introspección y a un compromiso con la verdad más allá de las apariencias. La historia de los Nefilim, en su profundidad, nos revela que no estamos únicamente hechos de carne y hueso, sino que somos también portadores de una memoria espiritual que, si logramos escuchar y comprender, puede abrir nuevas puertas hacia nuestro propio destino. A medida que avanzamos hacia la última reflexión, el peso de estos conceptos se convierte en un llamado silencioso a no solo aceptar la superficie de nuestra historia, sino a explorarla con mirada crítica y corazón abierto. La historia de los gigantes, cargada de enigmas y simbolismos, se revela no solo como un capítulo del pasado, sino como una clave para entender las fuerzas que todavía actúan en el presente.
La intuición de que estas huellas ancestrales guardan un significado profundo nos prepara para aceptar que en la danza eterna, entre lo visible y lo oculto, la verdad se revela en fragmentos que solo el alma puede empezar a reconstruir. Así, en esta encrucijada de saberes y símbolos, la verdadera travesía aún está por comenzar. Y la invitación es a mantener viva la curiosidad y la fe en que, en algún rincón de la historia, la verdad aguarda pacientemente para ser descubierta en toda su magnitud. Al contemplar la historia de los Nefilim y su posible persistencia a través de los siglos, nos enfrentamos a una realidad que va más allá de las simples palabras y las interpretaciones superficiales. La narrativa bíblica, en su sencillez aparente, enciende en nuestro interior una chispa de duda y esperanza, invitándonos a explorar los misterios que aún permanecen en las sombras. No se trata solo de un relato antiguo, sino de una verdad que en su esencia nos desafía a mirar más allá de lo visible, a reconocer que el universo está lleno de fuerzas invisibles que trabajan en silencio, modificando realidades y sembrando semillas en nuestro subconsciente colectivo. La presencia de los gigantes en esa línea del tiempo que parece desafiar la lógica nos recuerda que la historia no siempre es lineal y que las huellas de lo espiritual y lo ancestral permanecen activas, influyendo en cada uno de nuestros pasos sin que siempre lo percibamos. El verdadero aprendizaje surge cuando logramos comprender que estos enigmas no solo nos hablan del pasado, sino que también nos desafían a ser guardianes de la verdad en nuestro presente. La lucha entre lo divino y lo caído, entre la luz y la sombra, permanece vigente en nuestra experiencia cotidiana, en las decisiones que tomamos y en las energías que elegimos aceptar o rechazar. La historia de los Nefilim nos invita a ser conscientes de esa batalla constante, de esa dualidad que habita en todos los niveles de nuestra existencia. La reflexión profunda nos muestra que no estamos desconectados de esa historia antigua, sino que somos parte de ella, herederos y custodios de un legado espiritual que requiere de nuestra atención y compromiso. Ese legado, muchas veces oculto en símbolos, en mitos y en fragmentos de conocimiento, nos llama a despertar a una conciencia mayor. La verdadera práctica comienza ahora, en la manera en que elegimos mirar, entender y actuar en nuestro día a día. La historia de estos gigantes no es solo una cuestión de curiosidad histórica, sino un espejo que refleja las luchas internas y externas que todos enfrentamos. Nos desafía a indagar en nuestro interior, a reconocer las fuerzas que operan en nosotros y en nuestro entorno, y a decidir si queremos ser instrumentos de la luz o de la sombra. La historia de los Nefilim, en su profundidad, nos recuerda que la batalla por la verdad, por la justicia y por la conexión con lo divino es un proceso que se vive en cada instante, en cada decisión, en cada pensamiento. No hay una respuesta definitiva que cierre el ciclo. Más bien, hay un llamado constante a mantener la mente y el corazón abiertos a nuevas revelaciones. La comprensión plena no llegará solo con el conocimiento externo, sino cuando logremos integrar esa sabiduría ancestral en nuestro modo de vivir y en nuestra relación con el mundo y con Dios. La historia de los gigantes nos enseña que lo oculto siempre busca salir a la luz, que las semillas de la rebelión y del mal pueden germinar en los lugares más insospechados y que, en medio de esa incertidumbre, la fe y la vigilancia son nuestras armas más poderosas. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar respuestas externas y empezamos a escuchar las verdades que laten en nuestro interior. Al final, la historia de los Nefilim nos invita a recordar que el universo es un campo de batalla en el que se juegan los destinos de la creación. La historia no termina en los libros o en los relatos antiguos, sino que sigue escribiéndose en cada acto de amor, en cada acto de fe, en cada decisión que tomamos.
La invitación más profunda que queda es a no rendirnos ante los enigmas, a no aceptar la superficialidad, sino a profundizar en nuestra propia historia espiritual. La verdadera práctica empieza en la conciencia de que somos parte de un cosmos en movimiento, en una lucha que trasciende lo material y que requiere de nuestra valentía para enfrentar las sombras y buscar la luz. Solo así podremos, en el tiempo que nos toca vivir, dejar una huella que trascienda los ciclos y que contribuya a un despertar genuino, donde la verdad de los gigantes y la historia de su regreso sean solo un recordatorio de que la batalla por la vida y la espiritualidad nunca termina, sino que siempre continúa en nuestro corazón.